Bueno, vamos con el ejercicio 31, vamos a ver la duda que había quedado pendiente de los temas anteriores. Dice, la molécula de la vitamina B12 contiene un átomo de cobalto que presenta 4,348%. Calcula el peso molecular aproximado de la enzima, ¿sí? Entonces ustedes tienen en toda la estructura de la vitamina B12, ¿sí? Que si quieren la buscamos, como para más o menos tener una idea de cómo es. Es una estructura enorme, ¿sí? Acá. A ver si se puede apreciar un poco más. Sí, esta estructura. A ver, lo voy a llamar. Ahí, ¿sí? Fíjense que tiene un montón, cada puntito que tienen ahí en la parte geométrica, ¿sí? O a ver, lo voy a copiar acá. Se ve muy pixelado ahí. Bueno, cada puntito que tiene, ¿sí? Esto, eso, bueno. Cada uno de esos vértices que tenemos acá, a ver si ahí se ve mejor. ¿Sí? Este de acá, bueno, cada uno de esos es un carbono. O sea que fíjense la cantidad de carbonos que tiene, ¿sí? Tiene un montón, tiene nitrógeno, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, tiene fósforo en su molécula, tiene un montón de elementos, ¿sí? Y en el medio ahí tiene generalmente un metal, ¿sí? Que en este caso ya me lo aclara el problema, que me dice que es cobalto, ¿sí? Bueno, acá está súper pixelado, así que no se aprecia, pero dice CO, CO, ¿sí? A ver si lo podemos ver en otra imagen por acá. Yo se los muestro como más o menos para que entiendan el problema y por qué les pide eso, ¿sí? A ver, este creo que está un poco mejor. Este se ve re bien. Bueno, fíjense que acá, fíjense, ven que en el centro ahí tienen el cobalto, ¿sí? Entonces me dice justamente el problema que yo en toda la molécula, ¿sí? Que es todo esto, esta cosa gigante que tenemos acá, en toda esta molécula de la vitamina B12 tengo un solo cobalto, ¿sí? Y que este cobalto representa 4,348%, porque obviamente, fíjense, el porcentaje es muy pequeño, porque miren toda la cantidad de carbonos que tiene, nitrógeno, oxígeno. Obviamente la mayor cantidad, el mayor porcentaje vamos a tener de carbono, ¿sí? Después puede ser de nitrógeno y después de oxígeno, y así vamos bajando en porcentaje hasta llegar al cobalto, que tiene 4,348% nada más, ¿sí? Entonces, me está preguntando que, ya que tenemos la imagen, si este cobalto que tenemos acá representa, ¿sí? Lo voy a escribir de este lado, este cobalto representa 4, de carbono, cada puntito de acá, ¿sí? Que esto lo vamos a ver en orgánica igual, pero bueno, yo se los muestro ahora como para que tengan una idea. Hola Romy. Acá, les voy a poner la fórmula molecular. No me voy a poner a contar cada elemento porque si no, no termino más. Pero bueno, acá tenemos la fórmula molecular seguro. Acá. Para que vean la cantidad de elementos que tiene, ¿sí? ¿Cómo van? Romy, te cuento, estamos viendo una duda, ¿sí? Del punto 31 del TP. Así que les estoy mostrando la vitamina como para que tengan una idea de a qué se refiere el problema, ¿sí? Bueno, acá está. Fíjense la cantidad, 63 carbono, un montón.
Hidrógeno, claro, los hidrógenos son los que se encuentran en mayor cantidad. Yo dije carbono, pero en realidad los hidrógenos. Bueno, en la vida vamos a dibujar un compuesto así, ¿no es cierto? Enorme. Ni siquiera yo que he tenido tantas químicas he tenido que hacer. Bueno, o sea, sí lo estudié para un final, me tenía que aprender de memoria la estructura, pero la estructura base, ¿sí? Y bueno, y algunas cosas alrededor. Pero bueno, como que no me ponía a contar los carbonos, sino que directamente hacía el dibujito y los enlaces y eso. Bueno, entonces fíjense que la vitamina B12, ¿sí? Esto a modo curiosidad en realidad, para que ustedes se den cuenta de lo que tiene la estructura, toda esta estructura tiene 63 carbonos, 88 hidrógenos, un montón, un solo cobalto, 14 nitrógenos, 14 oxígenos y un fósforo, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo acá es que este cobalto tiene un porcentaje, ¿sí? Eso me lo dice el problema, de 348%, ¿sí? 348%. O sea que el problema no me da la estructura, ¿sí? Pero ahora que yo se las estoy dando a la fórmula, fíjense que todo esto, si yo sumo cada masa y la multiplico por cada numerito, ¿sí? De la fórmula, todo eso me va a dar una masa total, que va a ser el 100%, ¿sí? O sea, la masa de todo esto, el resultado, no sé por qué lo estoy haciendo con la masa molar de todo eso, ¿sí? Va a ser el 100%, ¿sí? Y yo tengo que dentro de ese 100%, dentro de este total, tengo un solo cobalto. Y ese cobalto representa 4,348%, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Me está pidiendo que calcule la masa molar, ¿sí? El problema me dice que no, ¿sí? No sabe la masa molar. Me dice, calcule el peso molecular aproximado. Acá tendría que ser de la vitamina, ¿sí? Acá hay un error. De la vitamina, ¿sí? La vitamina no es una enzima, las enzimas son otra cosa. Entonces, si yo quiero calcular esta masa molar y no tengo la fórmula porque el problema no me la está dando, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo sé que el 100% es todo esto completo, ¿no es cierto? Pero sé que esta cantidad, o este porcentaje, mejor dicho, sé que los 4,348%, ¿sí? Eso va a ser de cobalto. Ahora, ¿cuánto es de cobalto? Entonces me tengo que fijar la masa, ¿sí? Para eso vamos a la tabla periódica. Y vemos que el cobalto dice 58,93. Bueno, acá está lo que yo les decía. Si es 58,9, yo lo voy a redondear, ¿sí? A 59. En lugar de utilizarlo como 58,93. Pero eso les modificará quizás un decimal, ¿sí? No es tan relevante, no va a haber mucha diferencia que si yo lo hago con 59 que 58,9 porque está ahí nomás, ¿sí? Entonces yo ya sé que este porcentaje que es del cobalto justamente está ocupado por esa masa, por la masa del cobalto que son 59 gramos, ¿sí? Entonces acá está mi regla de 3. Si 59 gramos son, o mejor dicho, si 4,348% son 59 gramos, el 100% que va a ser todo esto, ¿de cuánto es? Y eso es lo que yo tenía que hacer en el problema, ¿sí? Esa reglita de 3. Si a mí me hubieran dado la fórmula en el problema, no necesitaba hacer la regla de 3, porque con la fórmula y yo teniendo las masas en la tabla periódica, listo, la puedo calcular, ¿sí? Entonces, pero bueno, acá no me daban la fórmula, ¿sí? Por lo tanto, ante la ausencia de la fórmula, ¿sí? Lo que tengo que hacer es manejarme con el único dato que me dan, que es la masa de cobalto, ¿sí? Acá me dice un átomo de cobalto, pero yo lo puedo sacar de la tabla periódica. A ustedes en el examen de ingreso les dan una tabla periódica vacía, solamente con números atómicos y masas atómicas, nada más, ¿sí? Entonces tienen la tabla ahí para poder ver la masa. Las masas no se las tienen que aprender de memoria, ¿sí? Entonces, si voy a la tabla del examen, me va a salir la masa del cobalto. Entonces digo, bueno, con 4,348 gramos
348%, tengo 59 gramos que pertenecen al cobalto. ¿El 100% de cuánto es? ¿Sí? Entonces ahí me va a dar la masa de toda la vitamina B12. ¿Sí? Que acá sería 100 por 59 dividido 4,348, y la masa es de 1356,95 gramos. ¿Sí? Esta es la masa molar de la vitamina. ¿Sí? Si yo veo acá, más o menos acá me tiene que salir la masa. ¿Sí? Recuerda que acá está la fórmula. No le sale la masa, pero bueno, ahora la podemos calcular. Acá, masa molar. ¿Sí? Fíjense la masa, gramos por mol. ¿Sí? Enorme. Bueno, justamente es lo que nos dio acá. ¿Sí? Ah, no, perdón, 1300, no, sí, está bien, 1356,95. ¿Sí? Bueno, acá dice 1355. Bueno, ahí bueno, falta la coma. 365, ¿sí? Ahí les han dado todos los decimales completos. O directamente las podemos sacar acá, y de esta fórmula. ¿Sí? Pero bueno, ¿se entiende esto? Entonces, dentro de toda esa fórmula yo tengo un solo cobalto. Que eso no lo sé, porque no es una información que me dé el problema. Yo se las he mostrado para que les ayude a imaginarse la situación, ¿sí? Pero ustedes, si ya saben el porcentaje que ocupa un elemento, por lo tanto ya van a saber cuánto es el 100%. ¿Sí? Si a mí al revés me hubieran dado la fórmula, yo con la fórmula ya sacaba la masa. ¿Sí? Fíjense que en la fórmula yo puedo hacer este cálculo. Si sé la cantidad de carbonos, que son 63, entonces serían 12 gramos, porque es la masa del carbono, por 63, ¿sí? Tengo 63 carbonos, más tengo 88 hidrógenos, entonces 1 gramo de hidrógeno por 88, más tengo un cobalto, voy a poner más abajo, dijimos que la masa del cobalto era 59 gramos por 1, porque no tengo más cobalto, más 14 gramos de nitrógeno, ¿sí? Por 14, porque tenemos 14 nitrógenos, más 16 gramos de oxígeno por 14 oxígenos, y más los 31 gramos de fósforo. ¿Sí? Todas esas masas las sacan de la tabla periódica. Bueno, entonces, si resolvemos todo esto, a ver, vamos a comprobar, sería 12 por 63, más 88 gramos de hidrógeno, más 59, 14 por 14, más 16 por 14, más 31. ¿Sí? Todo eso me dio 1354 gramos. ¿Sí? Está cerquita el resultado que nos dio. A nosotros nos dio 1356,95. Bueno, está cerca. Han tenido en cuenta quizás otros decimales y eso, pero ven que está cerquita. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera calcular la composición centesimal de este compuesto, lo que tendría que hacer sería colocar la masa de cada elemento en la parte superior, que sería, por ejemplo, 59 gramos de cobalto, ¿sí? Y esto lo multiplico por 100. Y ahí calculo el porcentaje de cobalto. ¿Sí? Si lo hacen por fracción. Si no quiero hacerlo con fracción y lo quiero hacer con regla de 3, también se puede. ¿Sí? Entonces, si lo quiero hacer con regla de 3, al revés, como en este caso yo ya tengo la fórmula y ya sé cuál es la masa total,
que es 1354, entonces yo ya sé que 1354 gramos es mi 100%, porque acá sí la pude calcular. Entonces, los 59 gramos de cobalto, ¿qué porcentaje va a ser? A ver si nos da cerca. Sería 59 por 100 dividido 1354. Y me dio cerquita, ¿sí? Me dio 4,357%. Ven que acá el problema me decía que teníamos 4,348, ¿sí? Bueno, está bastante cerca del porcentaje que nos dio acá. ¿Se entiende? Entonces, bueno, y hago así con el carbono. Entonces así, de esta manera voy obteniendo los distintos porcentajes de los elementos que forman todo este compuesto, porque yo en este caso, teniendo la fórmula, pude calcular mi 100. En el problema no teníamos la fórmula, entonces la única manera de calcular cuál era la masa total, cuál era el 100%, era haciendo esta regla de 3, ¿sí? ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende la otra situación? ¿Hay algo que no se haya entendido, que quieran que repita? Buenísimo. Ok, genial. Bien, bueno chiquis, entonces ya vimos ese tema. Vayamos ahora con un tema nuevo, que es fórmula mínima y molecular, ¿sí? En el cuadernillo de teoría, ustedes tienen, siempre lean la teoría, ¿sí? Nunca la dejen de lado. Entonces, vamos acá. Lo de volumen molar normal, esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Acá. ¿Sí? Fórmula mínima y molecular empieza en la página 17. Primero les define qué es cada uno, ¿sí? Que nos vamos a concentrar en estos dos, que la fórmula mínima, como dice acá, informa el tipo de átomos que forman la molécula y la relación mínima en la cual estos se combinan, ¿sí? Por ejemplo, CH3 es mi fórmula mínima, ¿sí? Ahora, ¿este compuesto realmente existe, CH3? Así libre, no, ¿sí? Ya lo vamos a ver en orgánica que así libre no se encuentra. Entonces, muchas veces las fórmulas mínimas no existen solitas, no son compuestos que vemos en la realidad, porque tal cual como me dijo la definición, simplemente me informa la mínima cantidad de elementos que puedo tener como base de un compuesto, ¿sí? Después, en la fórmula molecular, esta sí existe, y como dice acá, expresa la composición real de un compuesto. Quiero sacar esto. Expresa la composición real de un compuesto indicando el número de átomos de cada especie que forma la molécula. La fórmula molecular es un múltiplo de la empírica. O sea, básicamente nos dice que la fórmula molecular sí existe en la naturaleza con toda, y además me demuestra la cantidad de todos los elementos que la conforman, ¿sí? Entonces, si bien CH3 no existe así de esa manera libre en el ambiente, sí existe C2H6, que es el etano, ¿sí? Y que es un compuesto orgánico que lo veremos en la unidad 5, ¿sí? Entonces, es muy importante saber eso. ¿Puede la fórmula empírica o mínima ser igual a la molecular? Sí, ambas pueden ser iguales, ¿sí? Así que, bueno, eso depende del ejercicio que tengamos. Bueno, después, acá les puse los pasos, ¿sí? Bueno, esto en realidad lo puso la profe, que es tipo de resolución 1, ¿sí? Ya vamos a hablar de qué se trata, con todos los pasitos y qué es lo que tienen que tener en cuenta con los decimales, ¿sí? Y después tienen el tipo de resolución 2, que también ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Bueno, pero antes de ver esto, vamos a ver el preci. Vamos a ver esto. Yo por mientras me estoy tomando un tecito también para poder estar más despierta. Así que espero que ustedes también se estén tomando algo. Bueno, arrancamos, ¿sí? Con el tema nuevo, fórmula mínima y molecular. Recién les expliqué más o menos de qué se trata cada uno, pero
vamos a ver bien los pasos. Y voy a abrir, antes de que me olvide, esta imagen, que ya se las voy a pasar al grupo. Acá. Por mientras se las voy pasando ahí en el grupo para que me vayan siguiendo por el celu también. Se lo pasé por acá. Ahí se los pasé al grupo. Ahí los leo. ¿Cuántas unidades? 7. Creo que química es la que menos unidades tiene, si no me equivoco. En física va por ahí, no sé si son 9, creo. Y en biología, bueno, ni hablemos de biología, pues son un montón. Pero en química son 7 unidades. Así que son poquís. Bien. Está hoy lista, ¿sí? Ahí fíjense la imagen que les debe haber llegado. Bueno, vamos con esto. Fórmula mínima molecular. La fórmula mínima ya recién definimos qué es, ¿sí? Se va a desarrollar a partir de determinados pasos. En general, los pasos son primero calcular la composición centesimal, luego tomar como 100 gramos la muestra, dividir la masa del elemento por su peso atómico, dividir todo por el menor número y ahí llegamos a la fórmula mínima, ¿sí? Ya vamos a ver bien en detalle cada uno de los pasos. Primero, lo de la composición centesimal, esto ustedes ya lo han visto, ¿sí? Esto lo vieron con el profe. Como les dije, lo pueden resolver con fórmula, ¿sí? En forma de fracción, o lo pueden resolver con regla de 3, como prefieran. Por ejemplo, si lo hacen con fórmula, sepan que el porcentaje de un componente, por ejemplo como el cobalto, que es lo que estuvimos charlando recién, va a ser igual a la masa del componente dividido la masa total por 100, que pues justamente lo que hicimos. Pusimos arriba la masa del componente, que era cobalto, que eran 59 gramos, dividió la masa total, que era la masa total de la vitamina B12, por 100, ¿sí? Que era 1300 y algo por 100. Y todo eso nos dio 4,348,57%, ¿sí? Entonces lo podemos hacer así, con esa fracción, que me parece a mí que es lo más práctico. Directamente agarrar la masa del elemento, dividirla por la total por 100 y listo, ¿sí? Por ejemplo, dice, si un compuesto tiene 46 gramos de sodio y 71 gramos de cloro, determinar la composición centesimal. Entonces, bueno, acá dice, por si no se alcanza a ver, recuerden que ustedes tienen el Prezi, ¿sí? Se los pasé la clase pasada, creo, o las primeras clases. Así que bueno, ahí lo van a poder ver mejor en sus compus o en el celu. Pero acá dice, porcentaje de sodio es igual a dividir la masa del sodio, que es 46 gramos, ¿sí? Que es lo que me da el problema, dividido el total, ¿sí? Que es la suma entre la masa de sodio y los 71 gramos de cloro. O sea, yo sumo 46 más 71 y eso me da la masa total. Entonces después, si quiero calcular el porcentaje de sodio, divido la masa de sodio dividido esa masa total por 100. Y entonces ahí me da el porcentaje de sodio. Y si quiero saber el porcentaje de cloro, bueno, hago lo mismo. Masa de cloro dividido la masa total por 100 y ahí me da el porcentaje de cloro, ¿sí? Tengo que siempre verificar, entonces sumo ambos porcentajes, el de sodio y el de cloro, y observo que me dé 100% esa suma. Si esa suma no me da el 100%, pero me da 99,9, 98,9, entonces igual está bien, sino que ha sido cuestión de los decimales, ¿sí? Pero si sumo ambos y me da 60%, bueno, definitivamente hay algo que está mal hecho
y porque no me puede dar ese porcentaje. O si sumo y me da 120%, también está mal eso, ¿sí? Entonces, si siempre quieren comprobar que han hecho bien la composición centesimal, sumen los porcentajes y prueben que les da el 100%, ¿sí? Bueno, después también acá tienen otro ejemplo, bueno, otro más, esto sí es una mezcla, ¿sí? Pero bueno, esto creo que ya lo han visto. Por ejemplo, dice, si se conoce la fórmula de un compuesto, esto es si se conoce la fórmula, ¿sí? Si se conoce la fórmula de un compuesto, su composición química se puede expresar como porcentaje en peso de cada uno de los elementos que lo componen, ¿sí? Por ejemplo, el metano, que tiene esta fórmula CH4, tiene 4 átomos de hidrógeno y 1 de carbono. Entonces, calculo la masa de carbono, que simplemente van a ser 12 gramos, porque tengo un carbono en la fórmula, dividido la masa total, que es 16 por 100, y ahí me da el porcentaje de carbono. Y lo mismo hago con el hidrógeno, que tengo 4 hidrógenos, entonces 1 gramo por 4 son 4 gramos, dividido 16 por 100, y ahí me da el porcentaje de hidrógeno, ¿sí? Y lo mismo hago con lo demás. Bueno, composición centesimal, ¿se entiende? ¿Tienen alguna duda con ese tema? Porque es el primer paso del tema nuevo que estamos viendo, que es fórmula mínima. Entonces, si el primer paso ya no se entiende, bueno, ahí hay que verlo bien. Bueno, vamos bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Antes, quiero ver si acá les había puesto... Acá ya se va. Bien. Entonces vamos a ir a esto. Yo les dividí esto en dos partes, ¿sí? De acuerdo al tipo de problemas. Hay problemas que a ustedes les van a dar, ya los vamos a ver ahora en el TP, que les van a dar como datos las masas de los elementos, ¿sí? Que forman el compuesto, cuya fórmula ustedes no saben, ¿sí? Y justamente el objetivo es descubrir qué fórmula tienen. Entonces, hay problemas que ya les dan las masas de esos elementos, o les dan los porcentajes de esos elementos y les piden la fórmula mínima y o la fórmula molecular, ¿sí? Para ese tipo de problemas, ustedes van a tener que resolverlos con estos pasos que se encuentran acá en este machetito, que yo ya se los pasé, y que dice tipo de resolución 1, ¿sí? O sea, es para un tipo de problemas. Por ejemplo, si vamos acá al TP, ¿de qué problemas estaremos hablando? Por ejemplo, vamos a leer enunciados, nada más, ¿sí? Dice, el 34, dice, por análisis químico se determinó que en una masa de 2 gramos de una muestra de un compuesto estaban presentes 0,945 gramos de cobre y 1,055 gramos de cloro. A partir de esta información, determinar la fórmula mínima del compuesto. Entonces, fíjense que a mí me están dando masas de elementos, masa de cobre, masa de cloro, y me da la masa total, ¿sí? Lo vamos a resaltar acá con esto. Entonces me está dando la masa de cobre, la masa de cloro y la masa total, ¿sí? Bueno, este es un tipo de problema. Vamos al 35. Un compuesto de oxígeno y nitrógeno tiene una composición de, y me da la masa del nitrógeno, la masa del oxígeno. Se sabe que la masa molecular de este compuesto está entre 90 y 95. Determine la fórmula molecular y la masa molecular del compuesto. Fíjense que el 35 y el 34 son muy parecidos porque me están dando masas de elementos, ¿sí? Aunque en el 35 no me dieron la masa total, pero yo la puedo calcular si sumo las masas de nitrógeno y oxígeno, ¿sí? 36. Me dicen 4,50 gramos de un compuesto. Se ha determinado que hay una masa de... Y otra vez me da la masa del carbono, la masa del oxígeno y la masa del hidrógeno, ¿sí? Y me da además la masa total. Ven que el 34, el 35, el 36 se parecen bastante, ¿sí? Porque me están dando masas de elementos. 37, me dice un compuesto tiene y me da los porcentajes de cada uno, calcular. Bueno,
Entonces, o me puede dar las masas o ya me puede dar los porcentajes, ¿sí? 38 también me da la masa total, ¿sí? Ya vamos a hablar de qué se trata, y me da los porcentajes. 39 también me da los porcentajes, ¿sí? El 40 también me da los porcentajes. Entonces fíjense que del 34 al 40 son bastante parecidos, ¿sí? Sobre todo el 34, 35, 36 nos dan las masas y bueno, ya los otros nos dan los porcentajes, ¿sí? Pero son todos bastante similares porque nos dan datos de elementos, ¿sí? Que van a formar el compuesto. ¿Qué pasa a partir del 41? Si yo leo el 41 me dice, se someten a combustión 0,452 gramos de un compuesto de carbono, hidrógeno y nitrógeno, de masa molecular 80 gramos por mol. Al recoger el dióxido de carbono y el agua producidos, obtenemos 0,994 gramos y 0,203 gramos respectivamente. O sea, esta masa sería de dióxido y esta otra masa sería de agua. Determine su fórmula empírica. El 41 ven que no tiene nada que ver con los anteriores, no me da las masas de los elementos, me da una masa total. Encima me larga esta palabra que es combustión, o sea, ya ni se parece a los ejercicios anteriores. Y después me da esto de dióxido de carbono, de agua, y me da las masas justamente del dióxido de carbono y del agua, ¿sí? Y en los anteriores en ninguno ocurrió eso, o sea, ni me mencionaban la combustión, ¿sí? 42, fíjense que acá también me dan la masa total, ¿sí? Nos indica que contiene, y acá me da la masa de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Bueno, o sea que si me da la masa de los elementos se parece a los anteriores, ¿sí? Al 34, 35, 36, a esos. Si sigo en el 43, me vuelve a dar la masa de dióxido, la masa de agua y la masa de otro compuesto. Y me habla también de la combustión. Por lo tanto, el 43 lo voy a tener que resolver igual que el 41. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto que les acabo de mostrar? Quiero que ustedes observen la diferencia que hay entre los enunciados de los problemas. Entonces, por eso yo dividí a estos tipos de problemas en dos, ¿sí? Unos problemas que son los que comienzan con las masas y los porcentajes, ¿sí? Y este también lo voy a marcar con los mismos colores para que está, ¿sí? La muestra, la masa total, la masa de carbono y la masa de hidrógeno. Entonces, tenemos un tipo de problemas en donde nosotros tenemos la masa de cada elemento y la masa total del compuesto, o los porcentajes de cada elemento y la masa total del compuesto, ¿sí? Entonces hay un tipo de problemas donde tenemos los datos de los elementos, pero hay otro tipo de problemas que nos habla de la combustión y nos da las masas de compuestos, ¿sí? Entonces son dos tipos de problemas totalmente diferentes, con planteos totalmente diferentes, ¿sí? Por eso yo los dividí acá en el machetín, tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Entonces el tipo 1 va a ser todo lo que hemos resaltado en amarillo y el tipo 2 es lo que hemos resaltado con violeta, que es la combustión, ¿sí? Vamos ahora con un ejemplo de cómo hacer un problema, ¿sí? Con los pasos que tenemos acá en este tipo 1 de problemas. Si ustedes se van a los libros o a otro material bibliográfico, no se los divide de esta manera. Yo lo he hecho así para justamente facilitarles a ustedes el planteo de los ejercicios, ¿sí? Y por eso en el cuadernillo también está escrito de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a ver los pasos. El primer paso para poder llegar a la fórmula mínima en un problema, ¿sí? En este tipo de problemas, es calcular la composición centesimal, ¿sí? Por eso yo les dije que si no se entiende ese tema, que lo consulten, porque es el primer paso y que si yo no lo puedo hacer, no puedo llegar a la fórmula, ¿sí? Entonces, primero calcular la composición centesimal. ¿Para qué? Para obtener el porcentaje de cada elemento.
Vieron que habían algunos problemas que ya teníamos el porcentaje. Bueno, entonces en ese caso, en los problemas donde a mí ya me dan el porcentaje, yo no lo necesito calcular porque ya lo tengo como dato. Entonces en esos problemas donde ya tengo el porcentaje, arranco desde el paso 2. Ya no hago el 1 porque el 1 ya me lo dieron, ¿sí? Entonces por eso les digo que esos ejercicios que tenía masa de cada elemento y porcentaje de cada elemento, se trata del mismo tipo de problema, ¿sí? En donde cuando tengo las masas tendré que calcular porcentaje, y si tengo porcentaje ya continuaré con los otros pasos, ¿sí? Y no lo tendré que calcular porque ya me lo dan. Entonces voy a ir copiando los pasos y vamos resolviendo el 34. ¿Sí? Vamos a comenzar con el 34, después vamos a hacer los demás. Voy a correr esto abajo. Voy a copiar esto para que a ustedes les quede en cada pasito y ¿sí? Después lo puedan resolver. Les voy a poner acá. No, bien. Bueno, lo pongo acá si no me estoy yendo y viniendo a la imagen, ¿sí? Volvemos a leerlo otra vez. Tengan ahí a mano, si tienen el TP impreso mejor para poder resaltarlos, ¿sí? A los datos. Si no lo tienen impreso no hay problema. Traten de hacerlo conmigo, ¿sí? Ahí se ponen, agárrense una hojita borrador. Bien, nos quedan 15 minutitos. En 15 minutos nosotros tenemos hasta las 1:30, ¿no es cierto? A ver, sí. Si no, lo que podemos hacer ahora, voy a poner pausa a esto. Entonces, fórmula mínima y molecular. Habíamos leído ya este problema, lo vamos a leer de nuevo. Dice, por análisis químico se determinó que en una masa de 2 gramos de una muestra de un compuesto estaban presentes 0,945 gramos de cobre y 1,055 gramos de cloro. A partir de esta información determina la fórmula mínima del compuesto. Bueno, paso 1. Paso 1 me dice calcular la composición centesimal. Bien. Para calcular la composición, entonces, era la masa de cada elemento dividido la masa total por 100, ¿sí? Entonces, 0,945 gramos dividido 2 gramos, que es la masa total, ¿sí? Y esto por 100. Y lo mismo vamos a hacer para el cloro, nada más que bueno, acá en el cloro es 1,055 gramos, ¿sí? Por 100. Bueno, y ahí calculamos los porcentajes de cada uno, ¿sí? Vamos a hacer el primero, a ver cuánto nos da. 0,945 dividido 2 por 100. Revisen que les dé lo mismo. 47,25%, ¿sí? Esto es de cobre. Y acá sería 1,055 dividido 2 por 100, 52,75. ¿Sí? Fíjense que se hace bastante rápido, más rápido que si hiciéramos reglas de 3. Entonces, en el paso 1, ¿sí? Nosotros vamos a calcular los porcentajes de cada elemento. Listo, ya hicimos el paso 1, obtener, ¿sí? La composición centesimal. Paso 2, interpretar estos porcentajes como masa. Es decir que no tengo que hacer nada, ningún pasaje a unidades ni nada de eso, sino que borro estos porcentajes y estos van a ser gramos, ¿sí? Como decía acá en el Prezi, que dice tomar 100 gramos de muestra, ¿sí? Interpreten qué significa ese porcentaje. Vieron que recién nosotros teníamos esto. ¿Qué significa 47,25%? Significa que yo voy a tener 47,25 gramos de cobre en 100 gramos totales. Eso significa, ¿sí? Y lo mismo en el cloro. 52,75% significa
52,75 gramos de cloro en 100 gramos totales, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo, en lugar de porcentaje, colocar la unidad de gramos. Listo, ese era el paso 2. Vieron que es muy cortito, ¿sí? Interpretar esos porcentajes como masa. 3. Calcular número de moles de cada uno, que eso nosotros ya lo vimos en mol, átomos y moléculas, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo es la fórmula para calcular moles a partir de la masa? Eso lo vimos cuando vimos el punto 10 del TP. Vieron que en el punto 10 a ustedes les daban masas, ¿sí?, de los compuestos y tenían que calcular los moles. ¿Se acuerdan cómo era esa formulita de número de moles? Número de moles es igual a... la masa dividido la masa molar, ¿sí? Eso. Esta es muy importante y es importante que se la vayan memorizando, ¿sí? Porque la van a utilizar cuando veamos gases la semana que viene. Así que bueno, ahí les aviso que... ahí está. Bueno, entonces vamos a utilizar esa fórmula acá. Yo ya tengo la masa, ¿sí? Tengo la masa del cobre. Pero para calcular los moles necesito la masa molar del cobre. ¿De dónde saco la masa molar del cobre? ¿A dónde me tengo que ir ahora? Las masas molares las sacamos de la tabla periódica, ¿sí? Entonces cobre 63,5. ¿Vieron que cuando les dije que cuando hay 0,5 no hay que redondear? ¿Sí? Exacto, es el porcentaje, ¿sí? Sí. Acá, es el porcentaje. Pero ese porcentaje, ¿qué significa? Significa 47,25 gramos de cobre en 100 gramos, ¿sí? Eso significa el porcentaje. Y acá 58,75 gramos de cloro en 100 gramos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me dice tomar 100 gramos de muestra. Es como que nuestro total ahora lo modificamos y ya no es más 2 gramos, sino que nuestro total ahora son 100 gramos. Y de esos 100 gramos, 47,25 son de cobre y de esos 100 gramos, 52,75 son de cloro, ¿sí? Muy bien, a ver, ahí lo vamos a calcular entonces. La masa del cobre, como les iba diciendo, la sacamos de la tabla y es 63,5, ¿sí? No lo redondeen más porque se va a alejar un poco más de los decimales. Así me va a quedar esto. Que sería entonces 47,25 dividido 63,5 y esto me da, perfecto, muy bien, 0,744 moles de cobre. Y lo mismo vamos a hacer con el cloro, ¿sí? Que también su masa está en la tabla periódica. Entonces acá en la tabla, yo siempre les muestro la tabla por las dudas que no la tengan a mano, 35,45, ¿sí? Vamos a respetar el 45, entonces 35,45 gramos por mol. No se olviden que las unidades de la masa molar son gramos por mol y por eso nosotros acá obtenemos moles, ¿sí? A ver, ahí. Entonces ahí calculamos los moles de cloro, ¿sí? 52,75 dividido 35,45. Eso me da 1,488 moles. ¿Cuántos decimales le puedo poner acá? Muchas veces me preguntan eso. Mi consejo es 3 decimales por lo menos,
¿sí? Si hay dos decimales porque me dio 0,74 solito, bueno, le pongo lo que me dio, ¿sí? Pero si me da un montón, elijo 3. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Fíjense que ya hicimos paso 1, lo vamos a ir tachando. Acá. 1, calcular composición centesimal, ya está. Interpretar estos porcentajes como masa, ya está, ¿sí? Después cuando cambiamos el símbolo de porcentaje por gramos, ahí ya hicimos el paso 2. Calcular el número de moles, ya está, ¿sí? Chao. 4. Elegir el número más pequeño y dividir cada uno por ese número. Entonces, acá, de los dos resultados que me dio, ¿cuál es el número más pequeño? El cobre. El cobre, muy bien. Excelente. Bien, entonces, como el cobre es el más pequeño, los moles del cloro los vamos a dividir por 0,744 moles de cobre. Y acá lo mismo. Este también se divide por su mismo número. ¿Sí? Elijo el más pequeñito y con ese divido ambos. Obviamente en esta división me va a quedar un 1. Y en esta división sería dividido 0, 7, no. 24. Me da 2, ¿sí? Bueno, entonces, en el paso 4 tengo que estar muy atentos, lo vamos a ver de acá del machete. Dice, verificar que el resultado sea entero. Perfecto, a nosotros nos dio entero, un 1 y un 2. Sino multiplicarlo para convertirlo, ¿sí? Es decir, que si acá, por ejemplo, me hubiera dado 1,5, ¿sí? En lugar de un 1, si hubiera sido 0,5, ese resultado lo hubiera tenido que multiplicar por 2. Y no solamente al cobre, sino también al cloro, ¿sí? Supongamos que acá me hubiera dado 0,5 y acá 2, bueno, este lo multiplico por 2 para volverlo un entero que me va a dar 3, ¿sí? 1,5 por 2 es 3. Y este no tiene decimal, pero no importa, igual se multiplica por 2 para que se mantenga la relación con el otro elemento en la fórmula, ¿sí? Entonces, ahí por 2 me da 4. Por más que este sea un entero, igual lo multiplico porque su otro elemento que forma parte del compuesto también se está multiplicando, ¿sí? Así que bueno, igual acá no hay que hacerlo, simplemente fue un ejemplo. Pero es muy importante en el paso 4 estar atenti a los decimales, ¿sí? Si es 0,25 se multiplica por 4, si es 0,3 se multiplica por 3, si es 0,5 por 2, si es 0,75 por 4. Si me da 0,1 o 0,9, directamente lo redondeo, o 0,8 también, ¿sí? Hay algunas excepciones, pero bueno, eso ya lo veremos en los problemas a medida que vayamos avanzando, que por ejemplo me da 0,25 y en las opciones, si yo lo multiplico por 4, ninguna me va a dar correcta, ¿sí? En cambio, si lo redondeo, no sé, por ejemplo, supónganse que me dio 2,25, ¿sí? Y lo redondeo a 2. Si lo redondeo a 2, sí me da la respuesta correcta. Si lo multiplico por 4, no me da la respuesta correcta. Bueno, eso depende del problema, ¿sí? Y lo bueno es que si ustedes lo multiplican por 4, ninguna va a ser correcta. No es que si lo multiplican va a haber una correcta y eso, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo lo multiplico y no está entre las opciones, quiere decir que no es necesario esa multiplicación, ¿sí? Entonces, pero bueno, si no, siempre multiplíquenlo, ¿sí? Así que eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo ejercicios. Por ahora tengan en cuenta el machete, ¿sí? Y los decimales que son importantes. Por lo pronto, el decimal que más vamos a ver es el 0,5 y ahí siempre se multiplica. Si me da 0,5, sin duda lo voy a multiplicar, ¿sí? Bueno, después sigamos. El paso 5 me dice colocar esos enteros como subíndices de cada elemento y listo. Y acá obtenemos la fórmula mínima, ¿sí? Entonces en el paso 5 lo que tengo que hacer simplemente es, vamos a poner acá un corchetito. Y bueno, mi fórmula mínima va a ser cobre, ¿sí? Cloro y el cloro con un 2 abajo.
¿Por qué es importante si me da decimales redondearlo, multiplicarlo para que llegue a un entero? Porque nunca un subíndice, que son los números que van abajo, vamos a verlo con coma, ¿sí? Ustedes han visto un montón de fórmulas en los puntos anteriores del TP. Por ejemplo, acá, cuando han visto composición centesimal, ven que acá hay un 3, ¿sí? Acá hay un 3, acá hay un 2, acá hay un 4, acá hay un 2 otra vez, ¿sí? Acá hay otro 3. Entonces, siempre van a ser enteros, nunca decimales. Por eso es importante que en mi paso 4 me dé un entero, ¿sí? Vamos bien hasta acá, ¿se entendió? Y ahí ya terminó, ¿sí? Porque lo que me estaba pidiendo el 34 era la fórmula mínima. ¿Alguna duda con algún paso? Más allá de por ahí quizás los decimales, que es un poco complicado, pero bueno, eso es con la práctica. ¿Se entendió? Bueno, no sé si he escrito algo, por las dudas miro. Sí, Lu, decime. Los números que están debajo. Esto, 63,5. Esas son las masas molares que vos las sacaste de la tabla periódica. ¿Sí? Acá 35,45 de cloro y de cobre 63,5 o 54 si le quieren poner, ¿sí? Pero son las masas de la tabla periódica. Siempre van a tener una tabla al lado, ¿sí? Bien, perfecto. No sé si, es que ustedes, no tengo ningún examen de ingreso de odonto, pero de medicina. No, sí, sí los tengo acá. Tengo una mezcla con las 3 carreras, que este año doy clases a las 3, así que estoy con... Bueno, por ejemplo, les muestro para que se den una idea de que siempre van a tener una tabla a mano, por eso no es necesario que se sepan de memoria las masas, ¿sí? Hay algunas masas que sí se las van a saber porque de tanto que las practican, ¿sí? De tantos ejercicios y problemas que hacen, las van a saber a las masas. A ver, no sé si se va a abrir ahí. Bien, bueno, ya terminamos, ¿sí? Quiero mostrarles una cosilla, poder hacer varios ejercicios, ¿sí? Y si no, ponerse al día quizás con los demás que tenían pendientes. Esto lo muestro por si nunca han visto un examen de ingreso y no se lo imaginan, ¿sí? Entonces, como para que sepan qué es lo que van a tener ahí. Los exámenes de ingreso los vamos a resolver a fin de año, ¿sí? Así que no se preocupen que los vamos a ver. A ver Uy, justo abrí justo abrí el que no tenía. Acá, a ver Acá está. Bien, perfecto. Está así porque creo que se los mostré a otra comisión. Pero bueno, ven que tienen una tabla periódica, ¿sí? Esa es la primera hoja del examen de ingreso. Obviamente es una tabla vacía. Vacía me refiero a que no tiene electronegatividades ni otras cositas al lado, porque si ustedes se van a la tabla periódica tiene 800 cosas, ¿sí? Pero tiene el número atómico y el número máximo. Entonces ustedes van ahí y utilizan la masa. Ven que acá el cloro dice 35,45, cobre, bueno, acá le han puesto 63,55. O sea, siempre van a tener la tabla, ¿sí? Entonces siempre de ahí van a sacar los datos. Bueno, chiquis, otra cosita más antes de que se vayan.
Acá en el 35, en el 37, perdón, que seguimos con el mismo tipo de resolución, ya me dan los porcentajes. Si ya me dan los porcentajes, no hago el primer paso, porque justamente en el primero, que es calcular composición centesimal, mi objetivo es obtener los porcentajes. Acá yo ya los tengo, ¿sí? Entonces directamente arranco con el paso 2, que era transformar esos porcentajes en masas, ¿sí? Esperen que... Esperen que mi compu anda un poquito lenta. De la tabla no hay nada que se tengan que aprender de memoria, quizás los nombres de la tabla y eso, ¿sí? Los nombres de los grupos, eso, pero bueno, eso en realidad es estudiarlo, estudiar la tabla. Obviamente el estudio va de mano con memorizar algunos detalles y eso, pero lo van a ver en la unidad 2. Así que por ahora yo no les voy a decir nada porque sería adelantarme la unidad 2, que no tiene sentido ahora porque de lo único que vamos a utilizar de la tabla para la unidad 1 son las masas nada más, ¿sí? Así que eso. Pero tranqui que lo vamos a ver en la unidad que viene. Les voy a mandar un archivo, creo que a ustedes no les conté lo que van a ver unidad por unidad, pero ya les voy a mandar ahora un archivo con los temarios que vemos unidad por unidad, ¿sí? Para que lo lean y les den un pantallazo a eso. Bueno, vamos con el 37 antes de que se me termine el tiempo. Tenemos los porcentajes de cada uno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Directamente arrancar por el paso 2, que sería, por ejemplo, en el caso del sodio, 25,4 gramos de sodio. Ven que no lo coloco como porcentaje, ya lo coloco como masa porque es el paso 2, ¿sí? O sea, sería acá. Ven que acá nosotros habíamos obtenido en el problema anterior 47,25%, bueno, y acá lo mismo, 25,4%, pero ahora lo tomamos como si fueran gramos, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con el cloro, 39,23, ¿sí? Gramos de cloro. Y en el oxígeno 35,36 gramos de oxígeno, ¿sí? Entonces, cada uno de estos porcentajes los vamos a dividir por sus masas moleculares o masas atómicas que están en la tabla periódica, ¿sí? Entonces, en el caso del sodio, yo me voy a ir a la tabla y veo que tiene una masa, bueno, ya que tenemos esta tablita, 22,99, 23, ¿sí? Entonces acá vamos a dividirlo por 23 gramos por mol, ¿sí? Y ahí seguirán con el paso 3, que era calcular los moles. Lo mismo con el cloro, habíamos dicho que su masa es 35,45 gramos por mol. Esto voy a poner así. Lo pongo acá abajito de lo que tenemos en el problema de arriba, como para que sepan que acá en este espacio vacío tendría que ir el paso 1, que no está porque yo ya tengo los porcentajes, entonces directamente sigo con el paso 2 y con el paso 3, que es calcular moles, ¿sí? O sea que lo primero que tendrían que hacer para poder resolver estos problemas sería memorizarse los pasos, ¿sí? Pero bueno, creo que por ahí la mejor manera de memorizarlo, más que repetir como loros los pasos, es hacer los ejercicios e ir mirando paso por paso, como prefieran, ¿sí? Como mejor les funcione. Y en el caso del oxígeno, 16 gramos por mol. Y bueno, ya ahí calculo los moles, que es el paso 3, sigo con el 4 y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces, de tarea, vamos acá al TP, vamos a tener, bueno, el 34 ya lo hicimos, van a tener el 35, el 36, terminar con el 37, 38, 39, ¿sí? El 42, y bueno, esos. 41 y 43 lo haremos la clase que viene. Y del 42 solamente el A, ¿sí? Porque en el B... Ah, no, van a poder hacer los dos, pensé que solamente uno. En el 42 el A y el B, ¿sí? Los dos los van a poder resolver. Así que bueno,
Bueno, chiquis, ¿algo que quieran preguntar antes de que corte el video de la clase? Cualquier cosita, si no, anótenselo cuando estén haciendo los ejercicios el fin de semana y lo vemos la clase que viene, ¿sí? La semana que viene, ya estuve hablando con las profes y vamos